Llevo 7 años con Alexander Archer. Me amaba tanto que lo aceptó todo de mí. Para reunir el precio de la novia, incluso nos trajo comida a domicilio. Estaba dispuesto a soportar cualquier adversidad. 5 años después de casarnos, logró montar su propio negocio y se convirtió en un jefe reconocido. Pero me engañó. Cuando Alexander Archer y yo nos divorciamos en la oficina de asuntos civiles, tenía los ojos rojos y con gran reticencia, dijo que yo seguía siendo a quien más amaba. Pensé en la amante que se quedó fuera de mi casa 3 días y 3 noches estando embarazada, y sonreí al llamarla. Este tipo de amor sin valor es mejor dejarlo para quienes lo desean. El día de San Valentín, salí temprano del trabajo y compré un gran ramo de jazmín. Últimamente regalar flores a los novios se ha puesto de moda en línea. Pensando en las rosas rojas que Alexander Archer me ha regalado todos los años desde que nos conocimos, quise regalarle también un ramo. Llevé el gran ramo al llegar a la planta baja de la empresa de Alexander Archer. Ya estaba oscuro y el lugar estaba justo al viento, lo que hacía un poco de frío. Lo llamé 5 veces seguidas, pero no contestó ninguna. No fue hasta la 6ª llamada que alguien contestó. Sin embargo, era su secretaria, Vivian Hawthorne. Su tono era algo ambiguo: el señor Alexander está en una reunión. Miré el edificio silencioso y completamente oscuro, no había ni una sola luz encendida. Naturalmente no podía haber ninguna reunión. Quizás estaba en una reunión en otra empresa. Aunque me sentí un poco incómodo, aún así le pedí disculpas a Vivian Hawthorne por interrumpir su trabajo. Por la calle las parejas caminaban en parejas, sosteniendo brillantes rosas rojas. Los ojos y las cejas de la chica se llenaban de una felicidad inconfundible. El viento de la tarde era gélido y temblé. Me subí el abrigo y miré a la compañía de Alexander Archer. No había luces adentro y el jazmín que llevaba en los brazos se había marchitado. Exuberantes hojas verdes adornadas con flores blancas como la nieve, muy hermosas. El significado también es muy bueno: te regala jazmín y desea que nunca te separes. La primera vez que conocí a Alexander Archer, él aún era un estudiante mediocre. Salimos de compras y ni siquiera podía permitirse 2 tazones de fideos con carne, así que solo pidió uno para mí. Luego tragó saliva, pero dijo que no tenía hambre. Llevábamos 5 años casados y se había convertido en un gran jefe, favorecido por el capital. Familiares y amigos dijeron que había elegido al hombre indicado. Me alegra que haya tenido éxito, pero ¿qué ha cambiado exactamente? No logro identificarlo. Era muy tarde cuando Alexander Archer finalmente me devolvió la llamada. Su voz estaba un poco ronca. Sophia Beaumont, ¿necesitas algo esta tarde? Estaba a punto de hablar, pero no esperó mi respuesta y siguió hablando solo. Tengo una reunión esta noche, así que puede que llegue un poco tarde a casa. Volveré a verte cuando termine. Pero no ha vuelto a casa en 4 días esta semana. Y hoy es San Valentín. Fingí ser despreocupada y le dije: Alexander, adivina por qué vine a verte hoy. Sonrió y me preguntó: ¿es porque me extrañas? Resultó que ni siquiera sabía que era San Valentín. Aunque me sentí un poco triste, lo entendí instintivamente. Me quedé atónita un momento y luego respondí: sí, te extraño. Recuerda volver temprano a casa. Porque pensé en cuando nos acabamos de casar y Alexander Archer acababa de empezar su negocio. En aquella época, éramos muy pobres. Mis padres le pidieron a Alexander Archer $500,000 como dote para ayudar a mi hermano menor a construir una casa nueva para su boda. El Alexander Archer de hace 5 años obviamente no estaba presentable, así que él y sus padres fueron expulsados por mis padres. Pensé que me abandonaría, pero su orgullo rebajó su dignidad y pidió dinero prestado de todas partes, trabajando en varios empleos al día, trabajando de día, repartiendo comida de noche y conduciendo por contrato siempre que tenía tiempo. Sin importar el trabajo, siempre que hubiera dinero, estaba dispuesto a hacerlo. Un día Alexander Archer estaba repartiendo comida y se encontró con un hombre particularmente tacaño que insistió en que la entrega nunca se realizó y lo obligó a compensarlo. Eran solo unos cientos de yuanes, lo cual no significaba nada para el Alexander de hoy, pero en aquel entonces, se arrodilló ante ese hombre y le suplicó durante largo rato. Dijo: por favor, mi novia todavía espera que me case con ella. No pude evitar que se me saltaran las lágrimas.
Este era el tipo de favoritismo que nunca había recibido en más de 20 años, al haber crecido en una familia que priorizaba a los chicos sobre las chicas. Esa noche fui a casa y a escondidas, tomé el libro de registro civil, y al día siguiente nos casamos. Cuando nos tomamos la foto en la oficina de asuntos civiles, no pudo evitar sonreír, e incluso cuando el personal lo regañó, siguió sonriendo felizmente. Creo que esto es probablemente lo que significa casarse por amor. Alexander Archer estuvo extremadamente ocupado durante los primeros días de su startup. Todos los días tenía que apresurarse para conseguir inversiones y compromisos sociales, bebiendo hasta que le sangraba el estómago. Pero el día de San Valentín de hace 5 años, Alexander Archer decidió cancelar todo su trabajo y volver conmigo. Me ofrecieron pagarme el doble por trabajar horas extras, pero mi esposa me espera en casa, así que no trabajaré horas extras. Hace 5 años, Alexander Archer me amaba con sinceridad y pasión. Aunque era pobre en aquel entonces, nunca me dejó sufrir. Solo porque miré un poco más ese anillo de diamantes al pasar por la joyería, lo compró en secreto. Un pequeño anillo de diamantes de 13.000. Mientras lo veía pagar a plazos, pasó su tarjeta de crédito, luego Alipay, y finalmente sacó 100 yuanes de detrás de la funda de su teléfono. La vendedora puso los ojos en blanco. Más tarde, cuando tuvo dinero, me contó esta historia en broma, y solo entonces me di cuenta. Nadie había gastado tanto dinero en mí, y nadie me había elegido con tanta determinación. En su peor momento, Alexander Archer se arrodilló ante mí, sosteniendo un ramo de rosas rojas y su sincero corazón. Dijo: Sophia Beaumont, recordaré cada día importante que compartamos y siempre te protegeré. Al volver a casa, preparé una sopa para la resaca, pero a las 3 de la mañana, ya había pasado San Valentín, y Alexander Archer seguía sin volver. Después de un buen rato, finalmente no pude contenerme y lo llamé. Nunca tuve la costumbre de estar pendiente de él, Alexander Archer siempre me contaba cada detalle, así que no tuve que decir ni una palabra. Pero ahora una abrumadora sensación de inseguridad me hacía querer saber desesperadamente dónde estaba. ¿Quién contestó? Era su secretaria otra vez. Le dije que dejara que Alexander contestara el teléfono. Dijo con vacilación, pero el señor Alexander ya se había dormido. Volví a preguntar: ¿bebiste demasiado? Parecía un poco tímida. El señor Alexander me estaba ayudando a sostener mi bebida y se emborrachó sin querer. Entiendo perfectamente la vida social en los negocios, pero ¿por qué en una noche de borrachera, que atiende una compañera? No lo entiendo. Al día siguiente fui a la oficina de Alexander Archer a buscarlo, y muchos empleados con experiencia me recibieron por el camino. Cuando Alexander Archer empezó su negocio, tenía poco personal y trabajé como su asistente durante un tiempo, así que todos me conocían. Más tarde, cuando el negocio empezó a prosperar, me dijo que le preocupaba que trabajara demasiado y me ayudó a encontrar un trabajo ligero en la empresa de un amigo. La verdad es que era un trabajo muy ligero, solo tenía que ayudar con algunos documentos a diario y ocasionalmente hacer una presentación en PowerPoint. De hecho, tengo una gran ambición profesional y por aquel entonces, me iba muy bien en Alexander Archer. Pero en aquel entonces, como estaba constantemente cuidando mi salud para prepararme para el embarazo, acepté. Ha pasado casi un año. La preparación para el embarazo no ha dado resultado, y la distancia entre Alexander Archer y yo no ha hecho más que crecer, incluso yo me he vuelto aburrida. Se podría decir que es más problemático de lo que vale. En cuanto abrí la puerta de la oficina, me invadió un aroma. Alexander Archer hablaba de trabajo con Vivian Hawthorne. Ella ladeó la cabeza, dejando al descubierto una parte de su cuello blanco como la nieve, con una leve sonrisa. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, creando un ambiente muy agradable. En el jarrón del escritorio cercano había un ramo de jazmines florecientes, cubierto de rocío, mucho más bonito que el que compré ayer. ¡Qué casualidad! Menos mal que no lo esperé con tanta terquedad ayer, si no, ni siquiera tendría un jarrón donde poner mis flores. Al verme, Alexander Archer frunció el ceño instintivamente y luego forzó una sonrisa. ¿Qué haces aquí? No puedo ir. Miré a Vivian Hawthorne y le dije: perdona, Vivian, ¿podría salir un momento? No sé si fue mi imaginación, pero la sonrisa que acababa de aparecer en el rostro de Vivian Hawthorne se congeló en un instante. La sonrisa de Alexander Archer también desapareció. Vivian es buena persona.
Yo fui quien se emborrachó anoche y olvidó ir a casa. No te enojes con ella. Sentí una opresión en el pecho. ¿Solo llamarla la atención y decirle que estaba enojado con ella? Al ver mi rigidez, Alexander Archer se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y me abrazó. No quise culparte, solo estaba demasiado ansioso, temía que le dieras demasiadas vueltas. ¿Quién estaba dándole tantas vueltas? Me apoyé en él con los ojos ardiendo e hinchados. Lo que al principio pensé que no era nada, su bofetada y luego el dulce, en realidad me oprimieron el pecho, un intenso agravio que no sabía cómo desahogar. Dije, Alexander Archer, ayer fue San Valentín y no lo pasaste conmigo. Al oír esto, la mano que me acariciaba el pelo se detuvo de repente. Dijo Sofía Beaumont, no seas tan terca. Debes entender que últimamente he estado muy ocupado. Me quedé sin palabras. Llevamos 7 años juntos. Cada San Valentín, desde regalos cuidadosamente preparados hasta un simple ramo de rosas, y ahora, a no ser premeditados. Claramente ya hemos pasado por los momentos más difíciles, así que ¿por qué el amor parece desvanecerse lentamente? No lo entiendo. Esa noche Alexander Archer finalmente llegó a casa. Preparé con esmero una mesa llena de platos. Como de costumbre se acercó a mi cara para darme un beso y luego se sentó a comer. Mientras comía, también respondía mensajes en su teléfono. Pensé que Alexander Archer estaría charlando de trabajo con alguien, pero una inexplicable sonrisa se dibujó en su rostro. Me senté erguida a la mesa, sin servirme arroz ni coger los palillos, simplemente observándolo en silencio. ¿Cuánto hacía que no comíamos juntos en la misma mesa? Antes nos divertíamos compartiendo un solo plato de fideos, pero ahora la mesa está llena de exquisiteces y no hablamos. Llega a casa como si fuera una rutina, no porque quiera verme. Pasaron unos 7 u 8 minutos. Alexander Archer finalmente se dio cuenta de que lo estaba mirando, colgó el teléfono rápidamente y dijo, lo siento, últimamente he estado muy ocupado en el trabajo. ¿Ocupado con qué? ¿Coqueteando con alguien? No pude evitar pensarlo. Bajé los párpados y pregunté, ¿pasó algo bueno en la empresa? Estaba sonriendo hace un momento. Alexander Archer tardó en darse cuenta de que algo andaba mal conmigo. Se rió entre dientes y respondió, una nueva empleada se incorporó hace poco, muy tonta, ni siquiera sabe tomar café. Que yo sepa, entre los nuevos empleados, la única persona cercana a Alexander Archer es Vivian Hawthorne. Sus palabras inconscientemente tenían un dejo de indulgencia, e incluso mientras me ablandaba, como perdida en un recuerdo, no supe qué decir por un momento. No pude evitar sonreír con amargura. De repente me vino a la mente una frase que vi en redes sociales, tu marido está a punto de tener una nueva novia. Me dije a mí misma que no debía darle demasiadas vueltas y que debía confiar en él. Una vez me amó tanto que no puedo dudar de él solo porque me siento insegura. Después de un rato, Alexander Archer fue a ducharse, pero de repente sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba a la secretaria Vivian Hawthorne, lo cual era bastante normal. Ni siquiera yo me di cuenta, pero dejé escapar un suspiro de alivio. Contesté el teléfono y dije, Alexander se está duchando. ¿Necesitas algo? Vivian Hawthorne guardó silencio un rato. Luego dijo que había puesto agua con miel en el termo de Alexander Archer, que estaba en el maletín del asiento del copiloto, y que debía asegurarme de que la bebiera. Añadió, el señor Alexander bebió mucho por mí. El agua con miel es buena para el estómago, así que no le des demasiada importancia. Fingí que no me importaba y sonreí, ni hablar, Vivian, tú también deberías cuidar tu salud. Te lo agradezco en nombre de Alexander. Vivian Hawthorne respondió con un ok y colgó. En ese momento Alexander Archer salió del baño. Le di el teléfono sin expresión alguna y le dije, Vivian Hawthorne te recuerda que tomes agua con miel. De hecho observaba atentamente cada expresión y movimiento suyo, temeroso de perderme algún detalle. Pero la actuación de Alexander Archer fue perfecta, sonrió y me alborotó el pelo con suavidad. ¿Estás dándole vueltas otra vez? Pero prefiero beberme la sopa que preparas. ¿Puedes prepararme un poco mañana? ¿Qué hago? Debería ser tranquila y decidida como dicen en Internet, darle una bofetada a ese canalla, luego armar un escándalo en su empresa,
destrozar a ese canalla y a esa zorra, y luego empezar la segunda primavera de mi vida? Pero la vida no es así, hay muchas cosas difíciles de decidir. Mi relación con Alexander Archer, en cuanto a sentimientos vagos, se trata de romper y soltar, igual que cuando pasé una tarde entera cocinando una mesa llena de platos, y cuando una mosca pasó por encima, los tiré con decisión, derramándolos por todas partes, y luego pasé más tiempo recogiéndolo todo. A veces las mujeres prefieren esperar a que la comida se pudra antes que tirar los platos que una mosca ha volado por encima. Creo que debería indagar más, pero no me atrevo. No lo soporto, no soporto desprenderme tan fácilmente de 7 años de sentimientos. No soporto el único favor especial que me hizo. El jueves pedí cita con un ginecólogo en el hospital de la ciudad. Llevo 5 años casada con Alexander Archer y nunca hemos tenido hijos. No hay nada malo con Alexander Archer, el problema está en mí. De niña, recibí una alimentación deficiente y me desarrollé muy lentamente. Me vino la regla en segundo de bachillerato. Como en casa todos los días, así que mi madre no me da dinero para gastos. Después de descubrir que tenía la regla, no me atreví a pedirle dinero para comprar toallas sanitarias, así que cogí un paquete de toallas sanitarias de su habitación y usé una. Cuando mi madre se enteró, se puso furiosa y me llamó ladrona y descarada. Dijo que si era tan capaz de robar, ya no debería pedirle dinero. Miré las zapatillas de baloncesto de 7.000 yuanes que llevaba mi hermano, apreté los dientes y contuve las lágrimas. No tuve más remedio que pedirles prestadas a mis compañeros de clase, pero después de tanto tiempo, empecé a sentir vergüenza y ya no me atrevía a pedírselas. Para entonces, solo podía coger toallas sanitarias un poco más limpias del cubo de la basura del baño. Con el tiempo, por problemas de higiene, desarrollé una enfermedad ginecológica que, sumada a problemas de desarrollo de la infancia, me dificultó mucho concebir. Tras una serie de exámenes, el médico revisó los resultados y dijo con el ceño fruncido que mis posibilidades de quedar embarazada eran muy bajas. Resultado inesperado. A lo largo de los años he buscado tratamiento tanto con la medicina tradicional china como con la occidental, pero los resultados siempre han sido los mismos: sufrimiento en vano. A Alexander Archer le gustan los niños, la verdad es que no me importa. Ser tan atento al tratar la enfermedad fue en parte por él y en parte para desenredar mis propios nudos emocionales. Quiero sanar todo el daño que mi familia dejó en mi cuerpo y mente. Es como si una vez curada la enfermedad, ese recuerdo vergonzoso ya no existiera. Al llegar a la entrada del hospital, la madre de Alexander Archer me llamó de repente. Por teléfono su tono era amable: «Cariño, ¿fuiste al hospital otra vez hoy?» «No pasa nada, ya lo dijimos antes, no hay problema si no hay niños, siempre y cuando estén bien. Preparé muchos dumplings, les traeré algunos para que los coman en unos días». Sentía calor en el pecho y tenía los ojos un poco llorosos. Los padres de Alexander Archer son completamente diferentes a los míos, son una pareja amorosa, emocionalmente estable y me tratan como a su propia hija. No puedo tener hijos, pero a ellos no les importa, solo les preocupa mi salud. Sabiendo que me encantan los dumplings, los preparan y me los envían de vez en cuando. A veces cuando Alexander Archer y yo discutimos, siempre se ponen de mi lado. Quizás sea porque nunca los he recibido antes que me conmueve este tipo de cariño. Parte de la razón por la que no puedo dejar a Alexander Archer es también porque no quiero dejar a una familia así. Siempre siento que es la forma celestial de compensar los más de 20 años de dolor que soporté antes de conocer a Alexander Archer y a su familia. Todo es tan hermoso como un sueño. Desafortunadamente los sueños siempre terminan. Después de comer los dumplings que trajo la madre de Alexander Archer, tomé la lonchera y fui a la empresa. Quiero acortar la distancia entre nosotros y encontrar los problemas en nuestro matrimonio. Más que eso, quiero verlo más a menudo. Mientras esperaba el ascensor, me encontré con Vivian Hawthorne. Hoy se veía de muy buen humor, vestida con esmero. Noté un gran anillo de diamantes en su dedo anular y supuse que su novio probablemente le había propuesto matrimonio recientemente a Vivian Hawthorne. Sonreí y le pregunté: «Vivian, ¿estás a punto de casarte con tu novio?» Vivian Hawthorne se recogió el pelo tímidamente tras la oreja, el diamante brillaba en su cabello. A juzgar por el tamaño del diamante, el anillo no era precisamente barato, el novio de Vivian Hawthorne debía ser muy rico o muy noble.
Los anillos de esta marca son iguales a los de Alexander Archer y a los míos. Solo que mi diamante no es tan grande como el suyo. Aunque lo he cuidado con esmero durante muchos años, la superficie del diamante se ha vuelto algo opaca. Ella respondió, no lo sé por ahora, pero estoy dispuesta a esperarlo. Al hablar de él, los ojos de Vivian Hawthorne se iluminaron por un instante. Vivian Hawthorne claramente ama mucho a su novio. Lamento haber malinterpretado antes sus sentimientos hacia Alexander Archer, y vergonzosamente también me siento un poco aliviada. Es como si la frialdad previa de Alexander Archer y esos detalles sospechosos pudieran pasarse por alto. No ha cambiado de opinión. Todavía me quiere. Vivian Hawthorne y yo llegamos a la oficina de Alexander Archer al mismo tiempo. Quizás porque no suelo ir a la empresa, no notó mi presencia. Se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Vivian Hawthorne y elogió la propuesta que escribió ayer. Ver su contacto físico me dio un poco de envidia, pero también sentí que estaba siendo mezquina. Al final no pude contenerme y grité, Alexander. Al oír mi voz, la mano que Alexander Archer había puesto sobre el hombro de Vivian Hawthorne se tensó como si la hubieran escaldado. Se acercó rápidamente, me quitó el dumpling y luego frotó su cara contra la mía como un cachorro, diciendo gracias, esposa. Giré la cabeza y vi a Vivian Hawthorne observándonos, sin expresión alguna en sus ojos. Que me observaran mientras tenía intimidad con mi esposo de repente me hizo sonrojarme un poco. La miré de reojo. Vivian Hawthorne pareció traspasada por mi mirada y se fue apresuradamente. Le di unas palmaditas a Alexander Archer, reprendiéndolo por su repentino cariño. Era como un cerdo muerto sin miedo al agua hirviendo, gritando, esposa, ¿qué tiene de malo estar cerca de mí? Reí en silencio con el corazón lleno de dulzura. Al irme, Vivian Hawthorne me llamó de repente, añadió mi información de contacto y dijo que sería conveniente encargarse del trabajo de Alexander Archer en el futuro. Aunque la razón me pareció un poco extraña, estaba de buen humor y no le di mucha importancia. Quizás solo quería evitar malentendidos y dejar las cosas claras. Como la empresa recibió un pedido tan grande de repente, incluso yo me llené de trabajo inesperadamente. Dio la casualidad de que mi jefe estaba de viaje de negocios y le faltaba una persona, así que naturalmente tuve que sustituirla yo, la persona menos ocupada. Me pareció genial, simplemente lo consideré una oportunidad para salir y despejar la mente, para no estar perdido en pensamientos todo el día. La ciudad del viaje de negocios era la misma donde estudiamos Alexander Archer y yo, y hacía mucho que no la visitaba. Por la noche mi jefe fue a hablar de negocios con su secretaria, y como no tenía nada que hacer, fui solo a la zona de la escuela. Quería probar los fideos con carne que comía antes, pero por desgracia, el lugar había cerrado. Quería entrar a escondidas a la escuela a dar un paseo, pero sin credencial de estudiante, el guardia de seguridad me detuvo torpemente. Siento un peso en el corazón, con un mal presentimiento persistente. Sospecho que una vez que se planta una semilla en el corazón, nunca puede desaparecer. Me digo a mí misma que mi relación con Alexander Archer sigue tan bien como antes. Pero fue muy doloroso. Yo, que rara vez bebo, entré en un bar cerca de la escuela. La decoración era muy sencilla, y casi todos allí eran estudiantes con cara de joven. Una pareja se besaba apasionadamente entre la multitud. Dicen que una buena copa puede aliviar 1000 preocupaciones, así que bebí mucho. Bebí hasta marearme y sentirme somnoliento. Para no molestar a la secretaria de mi jefe, llamé yo mismo a un servicio de transporte. El olor en el coche era muy desagradable. Ya me sentía incómodo por estar borracho, y ahora era aún peor. Abrí un poco la ventana, pero el entorno parecía diferente al de la calle por la que venía. Revisé mi teléfono y la aplicación me notificó que el pedido había terminado. Mal, no quiero alertar a la serpiente, así que le envié un mensaje a Alexander Archer en secreto. Llama a la policía rápido. Para recordárselo, también lo llamé varias veces con el teléfono silenciado, pero no contestó. ¿Dónde está exactamente? Por trabajo el teléfono de Alexander Archer siempre está encendido, porque no responde a mis mensajes ni llamadas. Me temblaban las manos y los pies. Sintiendo que contactar a Alexander Archer no había servido de nada, volví a reportarlo a la policía por mensaje de texto. Por suerte la policía respondió rápidamente. Miré por el retrovisor del coche y capté la mirada del conductor.
Por un momento sentí que hasta me olvidé de respirar. ¿Qué hacía? El conductor era calvo con una amplia sonrisa y una boca llena de dientes amarillos. Oye, guapa, ¿ya estás sobria? Después de hablar, aparcó el coche en una obra desierta. Intenté abrir la puerta, rezando por haber malinterpretado al conductor, quizás su coche tenía algún problema o quizás solo quería tomar un atajo. Desafortunadamente mi esperanza fue en vano, la puerta del coche seguía cerrada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Quién me salvará? Cuando quedé atrapado en la pesadilla de mi familia original, fue Alexander Archer quien me salvó. Pero ahora, el único que puede salvarme soy yo mismo. Ya llamé a la policía. Ahora solo necesito ganar tiempo y esperar a que vengan al rescate. El conductor no me deja bajar del coche. Sigue sonriéndome mientras se arrastra desde el asiento delantero hacia mí. Si solo quisiera agredirme o robarme, eso ya sería lo mejor. Solo espero que la policía me encuentre pronto para que mi sufrimiento termine pronto. De repente un destello frío brilló en mis ojos y vi la daga en su mano brillando con una luz blanca. Debería haberme dado cuenta antes. Su método fue muy rudimentario, y no vino a quitarme el teléfono porque nunca tuvo intención de soltarme. Me atacó cortándome con la daga. Me dolió muchísimo. Pedí ayuda a gritos. Aunque las posibilidades eran escasas, ¿y si alguien me oía? Tenía todo el cuerpo cubierto de sangre por las puñaladas. La sangre me inundó los ojos, nublándome la vista. No pude evitar pensar en lo triste que estaría Alexander Archer si muriera. Me desmayé. Cuando desperté ya estaba en el hospital. Yo era el único allí. Aún así, tuve la suerte de que en cuanto me desmayé llegara la policía. Aunque parezca aterrador, solo son heridas superficiales. Con los cuidados adecuados ni siquiera quedarán cicatrices. La alegría de haber sobrevivido a esta dura prueba no duró mucho. Alexander Archer no me ha respondido ni me ha llamado ni una sola vez hasta hoy. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Será que su teléfono está roto? Pero nos escribimos a diario, ¿por qué no sospechó? La única persona que vino a verme fue la secretaria de mi jefe, que estaba de viaje de negocios conmigo. La secretaria era muy joven, recién graduada de la universidad. Cuando me vio envuelto en vendas, se tapó la boca y lloró. Dudó en hablar, pero finalmente se decidió y me dijo, de verdad que ya no puedo guardarle el secreto. Cuando te sientas mejor en un par de días, vuelve rápido a casa y echa un vistazo. ¿Se abrirá por fin la caja de Pandora? Al día siguiente compré un billete de tren rápido para volver a casa. Las vendas en mi cuerpo eran muy visibles, y mucha gente me observaba durante el camino. La herida era muy dolorosa. Pero no era comparable con el dolor. La semilla de la duda se había convertido en un árbol enorme, y necesitaba urgentemente una respuesta. Corrí a casa casi tan rápido como pude. La casa donde vivimos Alexander Archer y yo es en realidad muy pequeña, e incluso después de tener dinero, nunca nos mudamos a una más grande. Me quedé en la puerta, donde colgaban un par de coplas de primavera con corderos de dibujos animados, que Alexander Archer y yo escogimos juntos. Yo no era lo suficientemente alta como para colgarlas, pero Alexander Archer sí lo es, y él las colocó con facilidad. En el zapatero junto a la puerta, todos nuestros zapatos estaban ordenados, excepto un par de tacones burdeos que estaban esparcidos al azar. Me quedé en la puerta, dudando un buen rato. La verdad podría no ser tan difícil de adivinar. Temiendo que la situación se volviera demasiado incómoda, toqué suavemente la puerta. En realidad no pasó mucho tiempo, solo habían pasado unos 3 minutos, pero parecía que cada segundo se hacía eterno. Alexander Archer abrió la puerta y al pasar junto a su alta figura, vi a Vivian Hawthorne sentada en el sofá como la dueña de la casa. No llevaba maquillaje y vestía un vestido lencero blanco. Su postura era tan natural, como si yo fuera el invitado. Afuera llovía, el aire era caluroso y húmedo, y había un olor indescriptible en la habitación, mezclado con un toque de perfume. Ni Alexander Archer ni yo usábamos perfume. Vivian Hawthorne también notó mi mirada y me sonrió con una sonrisa burlona. Mi mano apretaba con fuerza el asa de la maleta, pero no pude evitar temblar. Alexander Archer se sorprendió de mi llegada, su voz era un poco ronca. ¿Por qué volviste de repente?
Me quedé mirando la comisura de sus labios, luego mi mirada bajó a su cuello, donde tenía una marca roja. Alexander Archer también vestía de forma muy informal, con ropa de estar por casa común y corriente. Notó mi mirada y instintivamente cubrió la marca roja. Vivian Hawthorne lo miró y sin querer se rió a carcajadas. Arqueó las cejas y le dijo a Alexander Archer: «Ya lo hemos hecho tantas veces, ¿por qué sigues fingiendo?». Alexander Archer me miró fijamente, su expresión de repente se volvió muy desagradable, sus labios se mordieron. Me agarró del brazo queriendo decir algo, pero al ver mi expresión, no se atrevió a hablar. ¿Qué más podría estar turbio? El jazmín en la oficina el día después de San Valentín. Ese colega torpe que no sabe tomar café. El amigo en línea que siempre lo hace reír. El anillo que me sonaba. La inexplicable hostilidad de Vivian Hawthorne hacia mí. El día después de San Valentín, cuando fui a la oficina, una compañera con la que antes era muy cercana me insistía en que fuera más a menudo. En aquel momento, no entendí el significado de sus palabras, pero ahora sí. Durante los viajes de negocios, alguna que otra mirada de culpabilidad de la secretaria de mi jefe. Mi jefe y Alexander Archer son viejos amigos, todo fue un acuerdo deliberado entre ellos. Me enviaron lejos para que pudieran tener una cita. ¡Qué ridículo! Todos me lo ocultan tácitamente. Mi amante se ha enamorado de otra, todo el mundo lo sabe, solo yo no. Casi muero mientras él hacía el amor con otra mujer en la casa que compramos. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude ser tan estúpida? Mi corazón temblaba de dolor, abrí la boca, queriendo decir algo, cuestionando, queriendo maldecir a Alexander Archer, pero mi garganta estaba llena de sollozos, y no pude decir nada. La tregua que había ocultado y fingido no ver se rompió como un globo lleno de agua que explota. Al final, le di una bofetada a Alexander Archer y me di la vuelta para irme. Me mudé. Volví a casa a mitad de camino y me encontré con Alexander Archer, que me estaba cuidando. La puerta se abrió, no encendió la luz, y la luz del pasillo se derramó en la habitación, proyectando una sombra alargada. No pude evitar recordar el pasado cuando Alexander Archer estaba así debajo del dormitorio de chicas, sonrojado mientras me entregaba toallas sanitarias, diciendo que temía que no quisiera gastar dinero en ellas. ¿Por qué la gente tiene que cambiarse? Simplemente no lo entiendo. Al verme entrar, Alexander Archer se levantó e intentó tomarme la mano. Justo cuando estaba a punto de tocarme, retrocedí de repente, evitando su mano. Demasiado sucio. Todo en él estaba demasiado sucio. Solía pensar que era mi luz, pero ahora me doy cuenta de que no es más que un hombre vulgar que cambia de opinión en cuanto tiene dinero. Pero los 5 años de sentimientos no podían desaparecer de golpe, un dolor sordo en el pecho. Alexander Archer retiró la mano y se hundió de nuevo en la oscuridad. Ambos guardamos silencio y encendí la luz para empezar a empacar. Alexander Archer encendió un cigarrillo, la llama carmesí titiló. Nunca había fumado delante de mí. Después de un tiempo indeterminado, su voz resonó en la silenciosa habitación, excepcionalmente clara. Sophia Beaumont, Vivian Hawthorne borró los mensajes y registros de llamadas que me enviaste. Si los hubiera visto ese día, aunque me atropellara y muriera, habría ido a buscarte. Dije con frialdad, ¿Y entonces por qué lleva tu teléfono? Sus pestañas se agitaron y su voz tembló ligeramente al hablar. Sophia Beaumont, tienes que creerme, tengo mis razones. Me reí con amargura, furioso. ¿Qué dificultades? ¿Eres un director ejecutivo que todavía depende de acostarse con su secretaria para mejorar su rendimiento? Tras escuchar mis palabras, Alexander Archer hundió la cabeza en los brazos, con los dedos quemados por la colilla, pero no le importó. Guardó silencio. Es tan extraño que no quería ni oír su explicación. Porque entendía que hiciera lo que hiciera, la brecha entre nosotros ya no se podía cerrar. He imaginado muchísimas maneras de separarme de Alexander Archer. Quizás sea un desastre natural, quizás una calamidad provocada por el hombre. Pensé que aparte del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, nada más podría separarnos. Desafortunadamente, los hombres son criaturas tan superficiales. En tan solo 7 años, el amor aparentemente hermoso que sentía se destruyó fácilmente. Recordé una llamada que me hizo mi madre después de casarme con Alexander Archer.
Su tono seguía siendo áspero y amargo, diciendo que estaba demasiado ansiosa por casarme con Alexander y que, tarde o temprano, él me abandonaría. Realmente resultó ser una profecía. Mi determinación inquebrantable fue en realidad una tontería. Solo 7 años. Alexander Archer, te prometimos una vida entera, pero ni siquiera pudiste cumplir 7 años de lealtad. Durante todo el mes siguiente Alexander Archer se quedó abajo en mi empresa, esperándome. Él, que solía estar ocupado con innumerables asuntos a diario, de repente no tenía nada que hacer. Vivian Hawthorne incluso me llamó, diciéndome que me dejara ir y animándolo a volver al trabajo. Siempre que aparecía, él de alguna manera, sacaba un ramo de rosas rojas brillantes de quién sabe dónde. El tiempo realmente no le había tratado mal. Incluso cuando estaba pálido, su rostro seguía siendo atractivo, y con una camisa blanca, parecía un estudiante universitario. Incluso me encontré con chicas que le pedían su información de contacto. Cada vez, le quitaba las rosas de la mano y las tiraba a la basura, justo delante de nosotros. Siempre me miraba con cara de dolor. ¿Cómo podría ser que quien me gusta sea rosas rojas? Aunque usara una camisa blanca, aunque me regalara más rosas rojas, al final, no podríamos volver atrás. Este último mes, he estado reflexionando repetidamente. Creo que esto no es solo una pelea ni una larga discusión, sino un verdadero desenamoramiento. La verdad es que todavía no lo soporto, y nunca me atrevería a pedir el divorcio. Pero de verdad, no hay vuelta atrás. Aunque lo alargue, no hay vuelta atrás. El jueves fui al departamento de obstetricia y ginecología para obtener la medicación según lo acordado. Hoy había mucha gente pidiendo cita con el especialista y la sala de espera estaba llena. Mi suerte es realmente extraña. A veces lo que crees que es malo, al verlo desde otra perspectiva, resulta ser bueno. Por casualidad, aunque no tan casual, me encontré con Alexander Archer y Vivian Hawthorne, quienes también esperaban ser llamados. Había otra persona que nunca esperé ver, la madre de Alexander Archer. Alexander Archer dejó atrás a Vivian Hawthorne y se acercó rápidamente a mí. Oí mi propia voz temblar terriblemente. ¿Por qué está tu madre aquí? Así que toda tu familia sabe que tienes una amante, ¿verdad? Alexander Archer agachó la cabeza. Quiso extender la mano y abrazarme, pero a mitad de camino, la retiró. Vivian Hawthorne se soltó de la mano de la madre de Alexander Archer y se acercó también. Sonrió orgullosa y dijo, sí, Alexander ya me presentó a sus padres hace mucho tiempo. Ahora el bebé que llevo en el vientre tiene 3 meses y están preocupados por mí, así que vinieron todos a acompañarme a la revisión prenatal. Me giré para mirar a la madre de Alexander Archer y le pregunté con frialdad, mamá, te llamaré mamá una última vez. ¿De verdad lo dijo así? La madre de Alexander Archer bajó la cabeza y susurró, Sophia Beaumont, eres realmente lamentable, pero no te hemos tratado injustamente. Aunque dejar embarazada a Vivian fue demasiado, ¿cómo podría nuestra familia terminar sin un heredero? Si no continuamos la línea familiar, sería una falta de respeto a nuestros antepasados. Si no tienes hijos, no te culparemos, encontraremos a alguien más. Basta, dijo Alexander Archer palideciendo, interrumpiendo a su madre. Después de todo, llevábamos 5 años viviendo juntos y él todavía me entendía bien. Continuando la línea familiar, siempre continuando la línea familiar. Es una excusa grandilocuente. Sentí una fuerte oleada de náuseas en la garganta y no pude evitar agacharme para vomitar. Alexander Archer parecía ansioso, repitiendo a mi lado, lo siento, lo siento. Así que esta fue la dificultad que mencionó. De hecho, pensó que esta dificultad podría hacerme volver. ¿Por quién me tomó? Después de un largo rato, recuperé la cordura, negué con la cabeza y me puse de pie. Delante de todos, le di una bofetada a Alexander Archer. Con la garganta ronca como una bestia atrapada, dije, vete, divorciémonos ya. Al oír esto, Alexander Archer se arrodilló en el suelo. Ya no le importaba nada, me agarró la mano con la cara llena de lágrimas. Sophia Beaumont, no puedo vivir sin ti, de verdad que no puedo vivir sin ti. De repente me pareció muy gracioso. Solía pensar que se arrodillaba ante los demás porque le importaba, pero ahora lo entiendo. Este hombre simplemente no tiene respeto por sí mismo. Pasé 5 años viviendo un sueño, es hora de despertar.
Encontré al mejor abogado de divorcios, con la esperanza de deshacerme de este hombre repugnante y su familia repugnante lo antes posible. También renuncié a la empresa. No quiero tener nada que ver con Alexander Archer. La casa es nuestra propiedad conjunta y no quiero dársela. Durante el proceso de divorcio a veces me alojaba en esa casa, pero solo dormía en la habitación de invitados, la habitación principal me parecía repugnante. Alexander Archer pensó que había cambiado de opinión y me seguía a diario. Vivian Hawthorne finalmente perdió la paciencia y apareció en la puerta con su barriga. Lloró con lágrimas en los ojos, gritando en el pasillo, rogándome que le diera a Alexander Archer. Sin embargo, para proteger la reputación de Alexander Archer, nunca mencionó su nombre y solo me llamó. No me molesté en prestarle atención. El periodo de reflexión del divorcio terminaría en 3 días, y pronto me separaría de esos sinvergüenzas. Alexander Archer no creía que realmente me divorciara. Para apaciguarme, se ofreció a irse sin nada. Las acciones de la empresa serían mías, al igual que los bienes raíces y el dinero en las cuentas. Incluso la madre de Alexander Archer vino a mi puerta a suplicarme que regresara. El bebé en el vientre de Vivian Hawthorne ya era bastante grande, no temían en absoluto que Vivian Hawthorne lo abandonara. Solo después de verme partir pensaron en quedármelo. No se puede tener todo a la vez. Por miedo a que me enojara, Alexander Archer ni siquiera se atrevió a salir a llevarle comida a Vivian Hawthorne. Vivian Hawthorne también es despiadada, pasó hambre 3 días. Claro, me da igual si alguien le trajo comida o no. Fue una lástima. Al tercer día, temiendo que Vivian Hawthorne muriera en la puerta, salí a reservar un hotel, solo para encontrarme con Alexander Archer, quien la llevaba en brazos mientras las registraba en una habitación para que se refrescaran. En esa situación y escena, me dieron ganas de reírme de lo absurdo que era. Al final, Alexander Archer no soportó dejarlo ir. Lo pensé y decidí no acercarme a saludarlo. Soy muy amable, pero me da miedo asustar a una mujer embarazada, ¿y si pasaba algo y me culpaban? Al día siguiente, en cuanto abrió la oficina de asuntos civiles, acogí a Alexander Archer, convirtiéndonos en la primera pareja en divorciarse hoy. Cuando salí, incluso Alexander Archer me pareció un poco más agradable a la vista. Estaba de buen humor. Pero Alexander Archer no tenía nada de buena pinta. Tenía los ojos rojos mientras me decía, Sophia Beaumont, siempre te esperaré. Arqueé una ceja. Estás a punto de ser papá, así que no vengas a disgustarme. Acumula bendiciones para tu hijo. Alexander Archer se frotó el pelo con irritación, con cara de estar a punto de derrumbarse. Cuando conocí a Vivian Hawthorne, siempre pensé que se parecía a ti. ¿Sabes, Sophia Beaumont? Te quiero muchísimo. Nunca volveré a amar a nadie así. Pero cada vez que te veo, cada vez que te miro a los ojos, inevitablemente pienso en la versión de mí mismo de entonces. Me miró con una expresión sincera, era tan inútil en aquel entonces. Ahora que tengo la capacidad, siempre quiero compensarlo, pero no puedo volver atrás. Me reí con amargura, furioso. Eres realmente repugnante, Alexander Archer. Crees que me trataste injustamente, pero en lugar de enmendarlo, tuviste un hijo con una joven universitaria recién graduada. Las cosas han llegado a este punto, y sigues poniéndote excusas. Estaba completamente ciega al querer casarme contigo. Llamé a Vivian Hawthorne y le dije que viniera a llevarse a su hombre. Le sonreí y le dije, Alexander Archer, guarda ese amor tuyo sin valor para otra persona. Mi familia original no era buena y me faltaba mucho amor. Alexander Archer me engañó, y yo no dejaba de excusarlo, incluso considerando perdonarlo. Pero ahora soy una mujer madura de 30 años, ya no soy la chica que se preocupaba y se conmovía por una sola compresa. Tras el divorcio, Alexander Archer perdió muchísimo dinero. Lloró desconsoladamente pensando que cambiaría de opinión, y me entregó las acciones de la empresa, los bienes inmuebles y el dinero de las cuentas. Nunca imaginó que aceptaría sin dudarlo, y mucho menos que sería tan despiadada como para despedirlos a él y a Vivian Hawthorne de la empresa en cuanto asumí el cargo. No me interesaba mucho su empresa, y cuando estaba en buena forma, la vendí a un precio muy alto. Este fue el logro de Alexander Archer, casi lo que más le importaba. La vendí sin esfuerzo. Así como una vez pisoteó sin esfuerzo mis verdaderos sentimientos.
En mis momentos difíciles, había creado algunas conexiones. Aunque no necesito decir mucho, las historias sobre él y yo ya corrían por todas partes. Más tarde alguien me contó que Alexander Archer abrió un nuevo negocio, trajo consigo a antiguos empleados para una gran mudanza y obtuvo un préstamo bancario cercano a los 100 millones. Pero el resultado no fue bueno, fue traicionado y perdió mucho dinero. Vivian Hawthorne y Alexander Archer tampoco se casaron. En la última etapa de su embarazo, se enteró de que Alexander Archer se había declarado en bancarrota y huyó a toda prisa. Tenía 7 meses de embarazo e incluso acudió al hospital para un aborto inducido. El hospital no se atrevió a operarla, así que acudió a un médico privado. Tuvo una hemorragia intensa en la mesa de operaciones y le extirparon el útero. Qué lástima, ahora el sueño de la familia Alexander Archer de continuar el linaje se ha vuelto a hacer añicos. Después, nunca me volví a casar y viví bien por mi cuenta. Después de todo, soy económicamente libre y puedo viajar a cualquier parte. Fui a las montañas a enseñar y usé la enorme fortuna que me dio Alexander Archer para construir muchas escuelas para niñas. No quiero que estas niñas sean como yo cuando era joven, sin poder cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Rara vez me siento solo, y estas encantadoras chicas siempre estarán a mi lado. Ahora que he visto todas las montañas y ríos, entiendo que solo yo puedo salvarme de las pruebas del mundo. No hay necesidad de lamentar que no me acompañaras hasta el final, soy mi propia luz.